soy Camila Serna, autora del libro Yo debería ser flaca. Soy coach, podcaster, escritora. Ayudo a las mujeres a sentirse completamente competentes comiendo y en paz con su cuerpo. Ese tránsito hacia la confianza corporal les enseña a abandonar la guerra en contra de ellas mismas. Les brinda recursos más allá de la comida que usan para vivir más libremente. Quiero contarte sobre ese proceso y tal vez prender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y exactamente lo que debe ser? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Mi nombre es Camila Serna, soy coach, escritora, podcaster. Me dedico hace mucho tiempo a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo, hablar de salud mental, temas súper importantes que a veces no sabemos cómo abordar. Y en este episodio te quiero hablar de los hábitos. Yo sé que es un tema que ha estado bien de moda, todo el surgimiento de los retos de 21 días, todo este esfuerzo por mejorar nuestros hábitos y tantas mujeres que me escriben a los DMs por Instagram diciéndome que no logran controlar sus hábitos, que no logran mejorar sus hábitos. Y definitivamente es importante. O sea, sí creo que no es una moda, es algo que es importante que tengamos buenos hábitos. Porque son esas pequeñas cosas que hacemos todos los días que van cimentando los cimientos de nuestra salud mental, de nuestra salud física, de nuestra relación con todo, básicamente con la vida. Entonces, claro, sí creo que es fundamental abordar esto de los hábitos, entenderlo mejor. Creo que estamos muy confundidas. Muchas de nosotras hemos creído que los hábitos son como un tema de mera disciplina y que si no logramos sostenerlos es porque nos falta disciplina, y no es por ahí. Y tampoco es por ahí cuando hablamos de la comida y del cuerpo. Pero bueno, primero, pensando en la estructura de este episodio, te quería hacer una recapitulación bien concisa sobre el abordaje que le da James Clear a los hábitos. Y él es un señor que se volvió muy, muy famoso con su libro Hábitos Atómicos. Casi que es como el gran referente en estos temas. Yo me leí su libro hace muchos años. Vuelvo a él a veces y aunque puso muy de moda, sí creo que tiene unos insights o unas claridades muy buenas. O sea, creo que sí se merece su fama y por eso te quiero hablar de él y de su trabajo. Entonces, hablemos un poco sobre los hábitos según el trabajo de James Clear. La premisa central de su libro, de su abordaje sobre los hábitos, es que el cambio no depende de grandes esfuerzos, sino de pequeñas mejoras consistentes. Y comenzando ya por ahí, me encanta. Me parece que tiene toda la razón. Me parece que la vida es más de ajustes que de grandes y heroicas, épicas transformaciones que pasan de la noche a la mañana. Me parece que tiene mucho más sentido que nos enfoquemos en mejorar ese 1% que él también hace referencia a eso. Mejorar un poquito todos los días y tener en cuenta que las pequeñas cosas valen. Si las hacemos de manera consistente porque tienen un efecto acumulativo. Las acciones pequeñas se van acumulando en el tiempo y van generando esos cimientos. Entonces, no creamos que los hábitos son grandes cosas y muy ambiciosas. De repente, nunca hemos hecho ejercicio y de repente vamos a hacer un montón de ejercicio y vamos a lograr sostener eso. No es tan así que ocurre. De pronto lo podemos ver en una historia de alguien, de un antes y un después que cuenta una historia del héroe así tremenda, pero la verdad, yo creo que esto para la mayoría de la gente ocurre más desde los pequeños ajustes. Él habla de crear sistemas y no de perseguir metas aisladas. Y esto de los sistemas es bonito. Tiene que ver con no irnos como a la meta final. O sea, si queremos decir, quiero ser, o quiero leerme tantos libros.
en vez de irse a la meta final, como al destino final, más bien crear sistemas alrededor de esa conducta que nos permitan ser el tipo de persona que logra esa meta. Entonces es más como una cebolla, lo que James Clear propone. Entonces lo primero que él propone es que nos vayamos a la identidad, de hecho, y nos preguntemos qué tipo de persona queremos ser. A mí también me gusta esto, la verdad. Me parece que son preguntas profundas que incitan a que las personas no vivan en la superficialidad, como que se queden en las capas más finitas de arriba, que eso nos pasa mucho en esta inercia de esta cultura que va tan rápido. A veces sí nos quedamos en la superficialidad y no nos hacemos preguntas grandes como ¿quién quiero ser? ¿De qué quiero que se trate mi vida? Esto tiene que ver también con los valores de los que he hablado bastante, que tienen muchísima evidencia también, hacernos estas preguntas sobre los valores, ese GPS que dirige nuestra vida. Valores son cosas como qué priorizamos: la familia, el trabajo, el servicio, la comunidad. Pero también cosas como la autocompasión, la verdad, la honestidad. Personalmente, uno de mis valores es la confianza, la autocompasión y la responsabilidad, tomar responsabilidad de mi vida. Esas son las cosas que quiero que dicte mi vida y tienen que ver con esa pregunta de James Clear sobre la identidad. Entonces vamos atando las metas más a la identidad, a algo profundo, no algo superficial, y estamos súper acostumbradas en estos espacios del cuerpo y de la comida a trazar metas ultra superficiales como quiero bajar 5 kilos. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Quién lo dice? ¿Con qué fin? No nos preguntamos las cosas, sino que creemos que estas metas tienen sentido, y si lo analizamos bien, no tienen mucho sentido y también por eso se caen y la motivación no dura. Entonces, James Clear propone que nos vayamos muy al corazón del cambio y nos preguntemos ¿quién quiero ser? Vamos a la identidad. A mí me gusta esto, de nuevo, porque nos incita a la profundidad, a hacernos preguntas que no nos dejen en la inercia o en la superficialidad. Después de la identidad van los sistemas, lo que te contaba, esas cosas que, por ejemplo, si yo quiero ser una lectora o si quiero ser una persona que corre maratones, pero no lo he hecho, tengo que comenzar con pequeñas cosas, tengo que comenzar con sistemas. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es la identidad de esa persona que corre? Entonces, bueno, tal vez tiene, no sé, yo no corro, entonces no sé muy bien del ejemplo que acabo de dar, pero me imagino como los tenis correctos, eso es parte de los sistemas. Aprender sobre correr, cómo es la técnica correcta para no dañar nuestras rodillas, cómo de la hidratación correcta, cómo sería comenzar a correr un poquito todos los días. Porque ahí vamos consolidando la identidad de la corredora o de la lectora, si lo que queremos es leer. Entonces, ¿cómo serían los sistemas de una lectora? Bueno, tiene claridad sobre los géneros que le gustan. Tiene un espacio en el día diseñado solo para la lectura. Tiene buena luz, inclusive buena iluminación. Tiene el libro a la mano. Bueno, tantas cosas que hacen parte de los sistemas de lo que es la identidad de una lectora. Y al final de la cebolla sí van las metas. Y él dice que casi que se cumplen como por inercia, después de haber tenido una claridad sobre la identidad y sobre los sistemas que componen esa identidad y comenzar a ejecutar los pequeños ajustes que nos llevan ahí. Entonces se trata de identidad más que resultados, y es un total cambio de paradigma. No se trata solo de qué quieres lograr, sino de quién quieres ser. Los hábitos como evidencia física de tu identidad. Entonces lo que te decía, en vez de quiero correr, soy una persona que se mueve todos los días. En vez de decir quiero comer saludable, soy alguien que honra su cuerpo. Eso tiene que ver más con la identidad, y después pasas a los sistemas que sostienen esa identidad, y al final de la cebolla están las metas. Algo, de nuevo, que menciona mucho James Clear es la regla del 1%, mejorar 1% diariamente, que es un impacto exponencial. Entonces la consistencia va a superar a la intensidad. Son pequeños hábitos que son sostenibles en el tiempo. No son grandes ni abruptos, son pequeñas cosas que se logran. Porque es que si tenemos un gap muy grande entre donde estamos ahora y lo que queremos, ese gap es como un abismo tan grande que nos vamos a abrumar.
eventualmente nos vamos a abrumar y vamos a abandonar nuestras intenciones de cambiar porque el gap es demasiado grande. De hecho, tenemos que ser menos ambiciosas casi en esto de sostener estos pequeños cambios, porque lo importante, como te digo, es la consistencia, que tú repetidamente te veas hacerlo. ¿Por qué? Y esto se ata a algo que he mencionado en muchos episodios ya, que es la autorreputación. La autorreputación es lo que nos vemos hacer diariamente. Si tenemos una autorreputación de una persona que es incumplida es porque nos hemos visto ser incumplidas de manera repetida en el tiempo. De igual forma, si tenemos una autorreputación de una persona cumplida es porque nos hemos visto ser cumplidas en el tiempo. La consistencia importa mucho. Y lo que nos vemos hacer a nosotras mismas, porque nosotras siempre nos estamos mirando, no nos podemos engañar. No del todo, siempre nos estamos mirando. Se construye esta autorreputación con base a lo que nos vemos hacer de manera consistente. Bueno, hay otras cosas que él menciona para ayudarnos a sostener estos pequeños ajustes, que son cosas como hacer las cosas obvias, como diseñar el entorno. Por ejemplo, si queremos ir al gimnasio, crear, que exista la menos fricción posible, que la ropa de deporte ya esté lista. Si queremos ser lectoras, que los libros estén ahí visibles. Si queremos comer más ensalada, pues que las verduras estén ya limpias y picadas en la nevera. También habla de apilar hábitos, que es algo así como si ya tengo un hábito consolidado, por ejemplo, me gusta oír podcast a tal hora de la mañana, bueno, puedo apilar un hábito con el otro. Entonces, después de hacer X, que ya lo tengo más, consolidado este hábito, haré lo otro, lo nuevo. Entonces, después del podcast, iré a tomar agua. Si lo que quiero es tomar más agua y adquirir ese hábito. Hacer los hábitos atractivos, asociarlos al placer. Y esto lo he hablado también frente al ejercicio, porque creemos que hacer ejercicio tiene que ver con la disciplina y con una tenacidad, pues que nos paramos a las 4 de la mañana, así estemos agotadas y lo hacemos, y que eso es como esa berraquera que necesitamos, y no es por ahí. Yo ahora hago ejercicio de manera consistente porque lo disfruto. Principalmente por eso. Sé los beneficios y eso hace parte del disfrute, pero en general el tema de ir al gimnasio lo disfruto. Entonces tenemos que entender esto. Necesitamos esta sensación de disfrutar lo que estamos haciendo, porque si no nos va a costar mucho sostenerlo. Una actividad que disfrutemos. Hagámoslo de tal manera que sea placentero, o lo más placentero posible. También hacerlo fácil, reducir la fricción, quitar los obstáculos, tanto físicos como mentales. Por ejemplo, si queremos hacer ejercicio y el gimnasio nos queda a 1:30, pues va a ser muy difícil. Tendremos que encontrar algo más cerca, algo más asequible. Y también tenemos que hacerlo más satisfactorio. Pequeñas recompensas ayudan mucho. Y el seguimiento y la evidencia del progreso. Y el progreso, tengo episodios solamente dedicados al progreso. Porque si no nos emocionamos con los pequeños avances y los pequeños pasos que damos, no vamos a mantener la motivación. No lo vamos a lograr si no nos damos el tiempo para darnos como esa felicitación que solamente nos la vamos a dar nosotras mismas, porque nadie más está mirando, nadie más está enterado, y no tiene que estarlo. Con que nosotras mismas nos digamos bien, voy bien, esto está mejorando, siento más fuerza, siento más flexibilidad, estoy, he comido más ensaladas esta semana. Bueno, esto es un cliché porque he comido más ensaladas o lo que sea. O me queda más fácil leer, estoy avanzando más con la lectura, si lo que quiero es un hábito de lectura, o lo que sea que quieran. Esta evidencia de progreso es fundamental, porque si no nos damos el tiempo para darnos cuenta que sí estamos avanzando ese 1%, el proceso va a ser penoso, y porque no va a ser placentero ni satisfactorio, lo vamos a abandonar.
Entonces, encontremos la manera de celebrar nuestras victorias. Súper importante. También él habla de romper malos hábitos, como, no sé, hacerlo invisible, hacerlo poco atractivo. Entonces, básicamente lo contrario de lo que acabo de decir, hacerlo difícil, insatisfactorio, que también puede ser muy útil para temas de malos hábitos, aunque no voy a ahondar mucho en eso porque cuando se trata de la comida, a veces ese tipo de cosas nos puede llegar a confundir más. Él habla del poder del entorno. El entorno guía decisiones más que la fuerza de voluntad, entonces tengamos en cuenta que el entorno importa. Habla de con quién te relacionas, de esto hablan también pues muchos psicólogos. Yo ahí no ahondo tampoco mucho, pero sí sé que pues hay evidencia al respecto, que básicamente está diciendo que las buenas conductas son contagiosas tanto como las malas. Entonces, si tienes, por ejemplo, a una persona cerca que es lo que llaman en inglés un high performer, por ejemplo, que tiene alta productividad, eso se pega. Ese tipo de cosas es contagiosa de una manera muy positiva. Pero bueno, también te quiero hablar de la autocompasión en este proceso, porque la culpa y la vergüenza definitivamente no transforman, sino que paralizan. El crítico interno que solo quiere protegerte, ya sabemos que el crítico interno es un mecanismo de protección. Sí, está bien, lo legitimizamos, pero no es efectivo en estos procesos porque paraliza. No nos hace sentir mejor, sino que nos critica demasiado, no nos permite ver nuestras victorias, no nos permite celebrarlas, entonces no nos ayuda. Entonces, este es un proceso emocional, tenlo en cuenta. Tenemos que ayudarnos generando la menor fricción posible de todas las maneras y tenemos que ser autocompasivas en el proceso, porque no será lineal, no siempre tendrás el resultado que quieras, pero si de forma incremental tú logras de a poquitos mover la aguja, vas a ver resultados, lo vas a ver, pero tendrás también que ser paciente contigo y ser autocompasiva y tener como este colchoncito que te va a permitir que si de repente no cumpliste, vuelvas y te enrutes, que vuelvas e intentes. Y eso hace la autocompasión, de hecho, nos ayuda a como a recomponernos después de haber fallado o después de que algo no salió como queríamos. Volvemos y redireccionamos y retomamos. Eso hace la autocompasión. Te quería también en este podcast hablar un poco sobre los hábitos en relación más específica al tema de la comida. Tenemos errores muy comunes cuando trazamos metas con la comida y con el cuerpo. Por ejemplo, metas que tienen que ver con una motivación muy extrínseca, lo que te decía de los 5 kilos, 10 kilos. No, realmente no es una meta que tenga que ver con nuestra identidad, no realmente. Creemos que sí, pero no estamos haciendo preguntas profundas sobre nuestros valores, sobre lo que queremos para nuestra vida. Entonces es una motivación muy extrínseca que no nos conecta con algo muy genuino. También tenemos metas muy inasequibles, muy ambiciosas, muy ambiguas. Todo lo contrario a lo que te decía, a esos pequeños pasos incrementales, sino que son metas enormes. Y el gap es un abismo muy grande que no vamos a lograr sortear, sino que nos vamos a paralizar, nos vamos a abrumar. Metas absolutas, pensamiento todo o nada, no vuelvo a comer pan, no vuelvo a comer carbohidratos, sí, cosas del estilo. No nos sirve. Este pensamiento blanco y negro es un llamado al fracaso. También, cuando estamos hablando de la comida, hacemos trazamos metas que tienen que ver con restricción. Entonces, las metas de no comer, de entrar en dietas súper restrictivas. Ojo, las dietas, como ya he dicho en innumerables episodios de este podcast y en mis libros, no sirven para la gran mayoría de la gente. Lo que hacen es que prenden nuestras alarmas y nos dejan en un estado como de amenaza. Nuestro sistema se amenaza frente a la posibilidad de una hambruna, porque nuestro cuerpo es así, literal. Entonces, se va a asustar en un estado de subalimentación, va a sentir que no hay suficiente comida y eso no le gusta.
Desde ahí no vas a poder lograr ninguna meta. Afortunadamente, nuestro cuerpo es tan inteligente que logra pasar por encima de estos esfuerzos y nos lleva a la compulsión. Si estás ahí, si tienes atracones, ve y buscas los episodios sobre atracones, porque también es una educación fundamental. Posiblemente tienes ideas equivocadas sobre qué es un atracón. Y si aprendes de los atracones, te vas a quitar mucha vergüenza de encima y te va a quedar más fácil manejar estos temas. ¿Y por qué se nos acaba la motivación frente a la comida? Se nos acaba porque no tenemos, por ejemplo, educación correcta. Creemos que es un tema de fuerza de voluntad y no lo es. Esto es algo que he dicho muchas veces. Creemos que es una falla personal, no lo es. Las dietas están llamadas al fracaso. Y se nos acaba la motivación porque nos damos durísimo, nos damos palo. ¿Y cuál es el antídoto? Educarnos sobre estos temas. O creemos que la autocrítica nos impulsa, entonces como que nos dejamos ahí ir con esa voz de autocrítica súper violenta, súper dura. Creemos que esa voz, así como es, nos motiva. No lo hace. El antídoto es la autocompasión. Es todo lo contrario. Es tratarnos suavemente, pero eso nos asusta. Nos asusta ser suaves con nosotras porque creemos que esto nos aleja de nuestras metas. No es así. De nuevo, tengo episodios sobre autocompasión que ve y escuchas porque es una pieza clave de todo esto. Nos vamos a solucionar, también es otra de las maneras por las que se nos acaba la motivación, es porque esta solucionadera en la que entramos, que es una estrategia que refuerza el ciclo de insatisfacción, no nos está ayudando. Solucionadera de las 1000 dietas que hacemos, las pastillas, las inyecciones. Vamos detrás de cada anuncio, de cada gurú, de cada libro, cada protocolo, en esta solucionadera tan terrible de nosotras, como si fuéramos un error, como si tuviéramos que ir detrás como de esta solución mágica porque hay un error que tenemos que, no sé, solucionar. No medimos el progreso también, lo que ya te dije. No estamos atentas de esos pequeños pasos. No estamos entendiendo que ese es el oxígeno de la motivación. Entender que sí, avanzamos, así sea poquito, así sean pasitos, pero avanzamos. No registramos, no celebramos el proceso. Y nos cuesta relacionarnos con el malestar y la incertidumbre. Esto es gigante. Como no tenemos una educación emocional asertiva, sentimos que el malestar, que la incomodidad, que la impaciencia, la urgencia, la ansiedad, todo lo que nos sentimos que es incómodo, es como una señal de parar. Esto no va bien porque esto, no sé, ¿qué pensamos? ¿Que se debería sentir bien tal vez? Pues no. Hay procesos de estos que por más que lo hagamos lo más placentero posible al principio, como se requiere energía, al principio, como estamos haciendo algo que no hemos hecho, incluso yendo en contra de hábitos viejos que ya teníamos, pues va a haber una resistencia y es normal. La podemos sostener, pero si creemos que no la podemos sostener, si no tenemos la capacidad de sostener esa incomodidad, pues vamos a abandonar todos nuestros esfuerzos. Por eso ahí importa también el acompañamiento, que tú tengas alguien que te tome de la mano y te ayude en este proceso. Por eso yo tengo mentorías que hacen precisamente eso. Toman de la mano a alguien y les ayudo a cruzar esos umbrales, porque a veces la compañía es fundamental, porque a veces ese miedo que todavía no sabemos bien cómo abordar, pues nos sabotea estos procesos y revertimos y no sostenemos este cambio. Entonces por ahí también se nos acaba la motivación, abandonamos nuestros esfuerzos porque no sabemos sostener el malestar, no sabemos sostener la incertidumbre, no sabemos sostener la impaciencia. Estas cosas toman tiempo. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con más sabiduría frente a los procesos de cambio? Bueno, te quería dejar estos puntos para que tengas en cuenta. Habría mucho más que decir. Y de hecho, estoy creando una masterclass sobre esto de los hábitos, porque sí me escriben muy frecuentemente hablándome de hábitos.
Y lo que veo es mujeres patinando con sus hábitos, sufriendo con sus hábitos. Y es que no puedan, porque son mujeres que en otras áreas de su vida logran lo que quieren, llevan su vida de una manera adulta, sostenible, armoniosa. Pero esto de la comida, esto del cuerpo, las deja patinando, porque en algún lado de esto que he mencionado hay un quiebre, hay una falta de comprensión, hay una mala interpretación de qué es un hábito, cómo se cambia, cómo se sostiene, y realmente eso las tiene patinando. No es que no puedan, no es que sean deficientes, no es que esto les quede grande, no es por ese lado. Es que la verdad, esto de los hábitos requiere de una educación y requiere de una disposición y de ciertas habilidades para irlo sosteniendo poco a poco. Es una construcción que sí es como una mesa y tiene varias patas. Una de esas patas, por ejemplo, es lo de los pequeños ajustes, pero otra pata también es resiliencia emocional y cierta asertividad al sentir, para que las emociones incómodas no nos abrumen y no abortemos nuestras iniciativas. Entonces, cada una de estas patas, el progreso, la motivación intrínseca, todo esto importa. Y los hábitos importan porque tienen que ver con la autorreputación, que es lo que creemos de nosotras mismas, lo cual tiene que ver con nuestra autoestima, lo que creemos de nosotras, cómo nos vemos, cómo nos percibimos, y esto importa mucho, importa muchísimo. Entonces vale la pena entender estos temas y empezar a practicarlos desde un lugar mucho más asertivo, con más claridad, con más herramientas, más recursos. Bueno, eso es todo por hoy. Te mando un abrazo. Espero que te haya servido el episodio, y si alguno de esos temas que mencioné hoy no lo entiendes bien, ya sea el del progreso, la autocompasión, ve y busca los otros episodios porque ya tengo bastante información al respecto. Un abrazo. Chao.